Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y el día de hoy quiero compartirte mi rutina para limpiar hojas de violetas africanas. Sé que este es un video muy interesante porque hay muchas formas de limpiar las hojas de violetas africanas, pero yo te voy a dar la mía o la forma en la que yo las limpio. Espero que te guste mucho este video, te mando muchos saludos y te invito a que te suscribas al canal de Chuyito Jardinero porque ya hemos rebasado una muy buena cantidad de suscriptores y queremos seguir creciendo. El día de hoy quiero mostrarte las violetas que hemos cosechado. Mira nada más qué violetas tan grandes. También te hago referencia de que las violetas que se cultivan orgánicamente, la primera floración que tienen no es la extravagante floración que tendrían si se cultivan en un vivero especializado. Sobre todo por las sustancias que colocan a las violetas para que induzcan la floración y también para que aumenten de tamaño. En cambio, las violetas africanas que son producidas en nuestro hogar tienen la primera floración mucho más sencilla, por decirlo de algún modo, o con menos flores. Por ejemplo, esta pequeña ya está a punto de florecer y espero que ahora que tenga sus flores abiertas podértelo mostrar. Esta es una hermosa violeta africana de color rosa. Y ella solamente ahorita tiene un tallo floral activo. Claro que va a tener más tallos florales más adelante. Pero por ahora solamente es uno. Así que como tú ya sabes, estas violetas africanas pues son para venta. Queremos venderlas a un buen precio y por eso tenemos que ponerlas muy guapas para que la gente las quiera comprar. Y entre la rutina de cuidado que debemos tener pues es la de tener hojas muy bonitas y embellecer las hojas. También hay que empezar a nutrir a esta planta para que produzca más flores, es verdad. Queremos una gran floración. Pero lo que quiero que veas es que las violetas africanas que se cultivan de un modo más natural crecen mucho antes de dar flores. He visto violetas africanas muy pequeñitas que tienen mucha floración debido precisamente a que les infunden alimentos químicos muy potentes para hacer esto. Y después eso es malo porque la violeta después no florece. En cambio, estas violetas sí que van a florecer incluso cada mes porque tienen bastante fuerza. Quizá no lo hagan en demasía o con tantas flores, pero lo harán con una buena cantidad de flores al mes. Y bueno, date cuenta cómo van creciendo. Estas violetas todavía no tienen tallos florales porque lo que hacen las violetas es crecer mucho, alistar todas sus hojas y ya después sí que nos darán flores. Pero bueno, eso fue un pequeño comercial. Ahora te voy a comentar cómo limpio estas violetas. Voy a usar primero esta brocha. Te recomiendo que encuentres una brocha o un pincel que tenga las cerdas muy suaves. Porque si tienen las cerdas muy duras vas a lastimar las hojas de la violeta. Las violetas no se pueden tallar con un trapito porque se lastiman. Las hojas son bastante delicadas, así que lo ideal es hacerlo con un pincel muy suavecito. Este pincel lo compré en un mercadito y me gustó mucho porque tenía cerdas muy suaves. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de quitar la mayor cantidad de polvo de cada violeta. Sé que este video es demasiado raro porque normalmente me has visto cultivar y reproducir violetas. Y concentrarnos en que la violeta esté bonita para exposición son de los videos que apenas estoy haciendo. Así que no te los pierdas porque te voy a enseñar cómo tener tus violetas muy bonitas prestándole atención. Si tú tienes una sola violeta en casa, estos tips te podrían ayudar. Es bien importante que lo hagas con cuidado. Ahora, estas pequeñas manchitas de tierra que se quedan, también no siempre es fácil retirarlas. Estas las vamos a ir retirando con el agua poco a poco porque vamos a bañar cada violeta. Pero primero intentamos quitar la mayor cantidad de tierra de las hojas que nos sea posible. Mira más o menos cómo quedó.
Vamos con otra violeta para que tú más o menos me vayas acompañando. Va a haber hojas que sean más fáciles de limpiar y otras sí que va a ser más complicado limpiarlas. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto es una tarea o una rutina muy buena si quieres desestresarte. Mira cómo va agarrando brillo la violeta. También vamos a limpiar la maceta, vamos a regar. Ahora sí que les estamos poniendo una mano de gato a cada violeta. Tú que vas a trabajar con las dos manos, pues asegúrate de limpiar mucho mejor la violeta. Incluso puedes usar un pincel pequeñito. Otra cosa que puedes hacer para quitar el polvo es golpetear la violeta de este modo. Y así también el polvo podrá irse cayendo. Este es otro truco que también uso mucho. Y que también las estimulamos para que florezcan. A veces es imposible quitar todo el polvo. Tendrías que usar un pincel mucho más pequeñito. Pero no te preocupes, esto es poco a poco. Y la tierra también la vamos a quitar con un baño de agua que le vamos a dar. Vamos a traer otra violeta. Mira, por ejemplo, esta, cómo está llena de polvo. Y vamos a ir retirando el polvo poco a poco. Te comento por ahí que respecto a la escuela de violetas africanas sigo trabajando. Acabo de comprar mi cargador para terminar y que el examen va a ser mucho más sencillo porque va a ser todo junto. Así que no te desesperes. También pues debido a la cuarentena, espero que esta palabra no me desmonetice. Pero sí, debido a esas circunstancias pues no había podido conseguir mi cargador y por eso no había podido continuar con la escuela de violetas africanas porque estaba en la tableta y tenía archivos en la computadora. Se me cayó por ahí el cargador y bueno, apenas lo acabo de conseguir. Y seguimos de este modo tratando de limpiar las violetas. A veces pegándoles de este modo también funciona muy bien. Y vamos intentando sacar la mayor cantidad de polvo que podamos. Si tú lo haces con tus dos manitas, pues bueno, sé que lo harás mucho mejor. Y de este modo vamos limpiando. Vamos a limpiar una última. Esta violeta que está aquí la vamos a limpiar. Sacamos el polvo. Por eso las cerdas tienen que ser bien delicadas. Te recomiendo cerdas naturales. Sobre todo de las que se usan. Que sean muy gorditas como estas. Va perfecto. Porque si son pinceles, lo único que va a pasar es que vas a lastimar la hoja. Y después van a quedar cicatrices que van a hacer que la violeta se vea muy feita. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Queremos que la violeta se vea muy bien y por eso la vamos a hacer de este modo. Así. Muy simple, ¿verdad? Este es el primer paso. Ahora, ya que tenemos las violetas de este modo, las vamos a llevar a darles un baño con agua. Te recomiendo que sea agua de la lluvia. Y vamos a colocarlas en un pequeño recipiente para poderles dar ese baño de agua. El agua va a terminar de limpiar toda la violeta africana que nos haya quedado, por ejemplo, algunos residuos de tierra, pues sí que la vamos a poder limpiar un poco a presión. Y bueno, ya que tenemos la violeta de este modo, vamos a usar un recipiente como este. Esta es una botella de refresco ya grande. Y yo le he puesto por aquí un tubito de esos que tienen los sprays. Bueno, le he puesto un tubito bastante largo y lo encajé a la tapa. Y con este vamos a ir a presión limpiando las hojas. De este modo. Una vez que hemos limpiado estas, vamos rotando la maceta. Claro, tú puedes usar las dos manos. Yo puse este sistema que era como pues era como para poner los platos. Este alambrito, este soporte, lo pongo aquí y pues eso me permite grabar mucho mejor. Ahora con la presión vamos limpiando las hojas. Se dice por ahí que no debemos molestar las hojas de las violetas. Eso es verdad.
pero no de forma constante. En cambio, si lo hacemos muy de vez en cuando, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Y mira, vamos a dejar que escurra un poco, intentando no regar la tierra. Solo estamos limpiando las hojas. Esta ya, por ejemplo, ya quedó muy bien bañadita. Vamos a dejarla de este lado. Y ahora vamos a traer otra violeta para continuar con el video. Más o menos la colocamos así y comenzamos a regar. Lo que quiero que veas es que esto se hace de forma horizontal, si no me equivoco. Y bueno, vamos buscando la forma de que las hojas nos queden hacia abajo y después a presión con el chorro sacamos la mayor parte de tierra que podamos. A veces no se va a salir toda la tierra, pero no te preocupes, ya después lo podemos volver a hacer. Esto lo puedes hacer una vez al mes, no es necesario que lo hagas cada semana. Con una vez al mes basta. Porque recuerda que no queremos molestar demasiado a las violetas, ¿no? ¿Verdad? Entonces estas las vamos a dejar aquí. Ahora voy a subir otra violeta que ya hemos limpiado. Hemos limpiado por ahí. Va a ser esta que tengo aquí, esta chinita. Acomodamos. Esta chinita probablemente batallemos un poquito porque las hojas son más chinas y pues a veces el agua no entra bien. Pero bueno, parece que no estamos batallando tanto como pensaba. Concéntrate en limpiar todas las hojas. Recuerda no hacerlo con la regadera o con el grifo porque es un exceso de agua y no queremos mojar la tierra. Solo queremos mojar las hojas de este modo para que el agua las limpie. Pero nada más, no es la intención mojar las hojas. No. Lo único que queremos es limpiar de ese modo. Ahora voy a limpiar esta pequeñita que tengo por acá. Y de este modo tan sencillo tú puedes ir limpiando las hojas de tus violetas africanas. Deja que escurra, que escurra toda el agua lo más que se pueda. Y mira qué bonita violeta. De este modo puedes hacerlo de forma muy delicada, sin lastimar a las hermosas violetas africanas. Recuerda que lo que menos queremos es lastimarlas. Y como estas son para venta, te estoy enseñando mis trucos para que queden súper limpias y que el comprador les guste. Hay que cuidar mucho las violetas, las hojas, para que tengan una muy bonita forma cuando el comprador venga por ellas. Bien. Ahora vamos a ir a un segundo paso que va a ser aplicarles un fertilizante natural y regarlas también un poquito. Recuerda que a estas violetas les estamos induciendo un tratamiento para tener hermosas flores. Así que al agua que nos sobró vamos a ponerle un fertilizante líquido que yo utilizo para violetas africanas. Vamos a poner unas 4 gotitas o 5 gotitas en 1 litro. Este envase sí es más grande. Y vamos ahora a regar con ese alimento. Pero recuerda que cuando riegues no debe ser demasiado. Debe ser muy poquita agua la que riegues. Sobre todo que a estas las estamos regando más o menos una vez a la semana, ya que el sustrato está un poco seco. Y muy poquito, o sea, realmente es muy poquito el riego que les estamos dando. Porque queremos que florezcan más. Entonces sí, que con ellas nos estamos esforzando más porque son plantas de exhibición. Para regar te recomiendo que riegues alrededor de la maceta y nunca por el centro, porque no queremos que se mueran por pudrición. Entonces siempre riego por esta zona alrededor, pero nunca por el centro, aquí no. Siempre por la orilla y esa agua va a ir cayendo hasta las raíces, pero nunca por el centro. Por eso te recomiendo que hagas como con este popotito o esta varita de plástico tu regadera para violetas, especial para violetas africanas. Y vamos a colocar esta que está por aquí y listo. Ahora vamos a ponerles una solución mágica para que las hojas se pongan más verdes y también
para que las ayudemos a la floración. Esta es una solución nutritiva de té de plátano que también tiene otro tipo de tés. Realmente te voy a enseñar mis tés mágicos para floración y para belleza de las hojas porque tengo muchas recetas. Pero esta es una de las que más me gusta. El tecito de plátano ayuda mucho a que las violetas tengan una floración muy fuerte y muy profusa, que las flores tengan un color más fuerte y que también tengamos por ahí flores más grandes. También nos ayuda a que las hojas se pongan verdes. Este tiene cáscara de huevo, plátano y le vamos a poner ahora un poco de alimento líquido. Este lo puedes refrigerar si no se te da muy bien. Vamos a darle 5 gotas, unas 3 gotitas. 5... Ahí está, 5 gotitas de alimento líquido para 1,5 litros. Para 1 litro con unas 4 cáscaras de plátano, vuelvo a repetir, en 1 litro cocemos 4 cáscaras de plátano y ese litro le agregamos, podemos agregarles otros 3 litros de agua para diluir. Es decir, que por cada litro de té de plátano agregamos otros 3, ¿sale? Y de ahí diluimos, tiene que estar bastante bien diluido. Este ya está diluido. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es con este líquido regar las hojas. De este modo las hojas ya están húmedas. Las puedes hacer si la violeta, por ejemplo, está seca también. Pero me gusta hacerlo una vez que ya las limpiamos porque ya no hay polvo y ya podemos aplicar el té de plátano. Vamos a aplicarles té de plátano de este modo. A ellas les gusta mucho este alimento. Se van a poner las hojas bien verdes y bien brillosas. Me faltó una que está por acá. Vamos a poner té de plátano a esta. Con esta bastante solución. Este lo vamos a poner una vez a la semana solamente para que tengan muy buen alimento. Lo puedes poner también en lo que es la raíz. Ay, y que por cierto tengo un té para raíz buenísimo. Con los ingredientes o los tés de las recetas secretas de Chuyito Jardinero, que la verdad me ha ido muy bien para estimular crecimiento de raíces. Este también lo voy a poner la receta muy pronto. Bueno, ahora que ya hemos puesto el té de plátano, lo único que nos falta es limpiar con un trapito las macetas. Y bueno, ahora lo único que falta es ir limpiando la maceta de esta hermosa violeta. Yo voy a usar este trapito para ir limpiando toda la tierra que haya quedado, porque queremos que esta violeta quede súper linda, súper guapa, que en la tienda las macetas estén muy limpias y bueno, realmente eso va a hacer que nuestra violeta esté contenta. Básicamente este es el tratamiento cuando yo baño a mis violetas africanas, lo hago de este modo. Es la forma en la que les damos una manita de gato a las bellas violetas africanas. Tú puedes lavar o limpiar las hojas de tus violetas, como te digo, cada mes. Incluso lo podrías hacer cada 15 días. No más, No más aguas con el tratamiento exagerado de que las violetas tengan mucha agua en las hojas. Esto no se hace todos los días, ni cada semana. Lo puedes hacer una vez cada 15 días o una vez al mes. No necesita más, sobre todo porque estamos limpiando las hojas. El tratamiento de cáscara de plátano, el té de plátano, lo podemos hacer una vez a la semana. También lo podrías hacer una vez cada 15 días. Ahora, te recuerdo que las violetas, si tú quieres grandes floraciones, comen mucho alimento. Y yo me gusta mucho hacerles test para floración. Sin duda, sé que muy pronto voy a hacerte las recetas de mis tés para que tengan raíces fuertes, hojas brillantes, hojas más oscuras, porque hay té para todo. Pero este es un té de plátano con cáscara de huevo y alimento, sobre todo que va pensado para que la violeta tenga más flores y flores muy bonitas. Vamos a seguir limpiando esta maceta. Espero que te haya gustado este video. Vamos a limpiar por aquí toda la tierra. Puedes después secarlas con un trapito si quieres.
Las macetas las puedes ir secando con un trapito para que queden mucho mejor si tú gustas. Recuerda que yo soy Chuyito Jardinero, no me despido y te voy a enseñar cómo quedaron estas hermosas violetas africanas. Mira nada más qué bonito brillo de estas hermosas violetas africanas van a tomar. Ya cuando sequen no van a perder su brillo y van a quedar bien verdes con estos tips que yo te acabo de dar y también con las hojas muy limpiecitas. Poco a poco con esta rutina las violetas van a quedar hermosas, no solamente con hermosas flores sino también con hojas muy bonitas. Después te paso mi tratamiento de té para que las hojas se hagan más verdes y también para que tengan más raíces. Te mando muchos besos y abrazos, cuídate mucho y nos vemos en un video más aquí con Chuyito Jardinero. Hasta la próxima.